hemos hablado durante esta mañana, el gobierno está, por supuesto, atento a la situación de Venezuela por una inminente ola migratoria desde ese país. Y nos preguntamos si es que efectivamente se puede frenar este fenómeno. Quien nos puede dar la respuesta es Rodrigo Sandoval, ex jefe de extranjería, que nos acompaña a esta hora acá en Alerta. ¿Cómo está, Rodrigo? Gracias por acompañarnos. Muy bien, Maribel, muchas gracias. Bueno, una situación compleja, y se estima, según lo que han dicho las autoridades, cerca de 2 a 4 millones de venezolanos podrían salir del país. Un 10% podría llegar a Chile. ¿Es posible frenar esta ola migratoria o no? ¿O se llegó tarde, por así decirlo? A ver, vamos por parte. Yo sería cauto respecto de cuál es la entidad y la inminencia de esa oleada migratoria. ¿Ya? Por varias razones, pero principalmente porque hay dos elementos que yo creo que hay que tener en cuenta. Primero, la expectativa de la elección democrática como una herramienta de salida de la crisis y una oportunidad para quedarse en Venezuela no es tan remota. Es decir, hace poco tiempo que los venezolanos empezaron a ver ahí una posibilidad de que las cosas cambiaran. Por lo tanto, no sé cuántos venezolanos estarían en condiciones de haberse visto tan decepcionados y por lo tanto frustrar sus planes de viaje. Yo ahí tengo una duda. Segundo, creo que también hay que tener cuidado que si se llega a producir esa pulsión migratoria, no habiendo vuelos desde Venezuela a Chile, no existiendo una posibilidad de que los venezolanos lleguen sin visado a Chile, porque tienen que sacar visa de turismo, y sobre todo con las complejidades administrativas que significa no contar con personal allá, la verdad es que la posibilidad de que vengan esas personas significa que pasen por tierra. Y por lo tanto, no estamos hablando de la semana que viene. Entonces yo creo que primero va a ser mucho más dosificado de lo que se está hablando, si es que existe. No va a ser, y segundo, usted dice una oleada. Yo no lo veo así. Por lo menos personas que vengan de Venezuela. Está por verse el impacto que tienen estas realidades y las restricciones que se están dando en Perú sobre todo, de cuántas personas hoy día están en Perú y están intencionando su idea de venir a Chile. Entonces eso por un lado. Ahora, ojo. Eso es ceteris paribus, es decir, manejando todas las demás variables. Hay otras variables que pueden significar, sí, una idea de salir. Por ejemplo, estamos viendo un aumento en la represión en Venezuela. Y por lo tanto, es posible que no por la pérdida electoral, sino por el aumento de la dureza del régimen de Maduro con la disidencia, e incluso con quienes no son disidencia, pero que tienen que hacer números para inventar estos supuestos cuadros desestabilizadores, es probable que eso sí genere una vía, pero más bien por el lado del refugio que por el lado de la migración. Ya, porque ahora estamos viendo, se va a llevar a cabo una gran convocatoria, ya han muerto gente, usted hablaba de la represión que está sucediendo ahí, pero las autoridades chilenas sí están en alerta por esta ola migratoria. Usted dice que puede ser dosificada. Las autoridades tienen que dar una señal, y está bien que la den, pero hay que ser también ponderado en eso. Ya, no vienen hordas de gente desde Venezuela caminando hacia nuestra frontera. No, por el momento eso no ha pasado, pero ¿qué se puede hacer en torno a poder frenar o contener, entendiendo lo porosa que es nuestra frontera? Y usted dice que, claro, ya no hay vuelos, tiene que ser por tierra. Estuvieron las autoridades chilenas hace 2 días, controles biométricos, drones. ¿Es suficiente? Lo que pasa es que, como lo conversamos un poco antes de la entrevista, yo creo que hay que entender que hace mucho rato que el Estado de Chile está haciendo mal las cosas en términos de poner el foco en donde no tiene control y dejar de ponerlo en donde sí puede hacer algo. Todo el debate migratorio, toda la discusión migratoria que se ha llevado en los últimos meses, yo diría años, se sitúa en 2 conceptos, 2 herramientas: controles en el ingreso, mayor control de la frontera, y expulsiones. Entonces no hay ningún actor político que hable del tema migratorio que no se refiera principalmente a esos 2 factores. Ya, pero ¿qué pasa con las expulsiones ahora? Que se han cortado las relaciones diplomáticas y que ya eran difíciles cuando existían, ahora que nuestra misión diplomática está en nuestro país. Más que difícil, son imposibles. En el caso de los ingresos, nosotros hemos visto que el gobierno ha hecho una inversión formidable, inédita, en términos del control de frontera, y sin embargo hemos pasado de 52.000 ingresos clandestinos registrados a 40 y tantos mil, es decir, solamente un 20%. Supongamos que las medidas son espectaculares y volvemos a bajar esa cantidad y vamos a llegar a cantidades de 30.000, 20.000 extranjeros que están ingresando en forma irregular constantemente a Chile. Eso nos genera un problema
que no se está resolviendo. Y ahora voy al tema de las expulsiones. Sí. Las expulsiones son materialmente imposibles en Chile. La ministra del Interior informó que había 28.000 órdenes de expulsiones vigentes actualmente pendientes. Y que no se podían llevar a cabo. Yo saqué una cuenta y sacando a esas personas un día por medio en vuelos de 60 personas, significa que en 3 años las van a sacar a todas. Si los vuelos son una vez por semana, estamos hablando de 18 años. Si los vuelos son una vez al mes, estamos hablando de 39. Y peor todavía, esas 28.000 son las órdenes de expulsiones que ya están tramitadas. El proceso de empadronamiento que registró a todas las personas que se declararon por haber ingresado en forma clandestina y que por tanto también deberían ser expulsadas, son 182.000. Y ahí estamos hablando de 17 años, 58 años y 253. Entonces la solución no está en la expulsión. No. Eso es lo que quiero transmitir. O sea, es muy complicado, es muy difícil. Estamos hablando del cálculo que tú haces, Rodrigo, la verdad es que... Entonces llama la atención como descartable. Llama la atención entonces que el debate público esté hecho en aquello que no va a funcionar. Yo lo que creo que lo que hay que trabajar acá es en establecer perfiles menos riesgosos a los cuales nosotros les podamos dar permisos de trabajo. No estoy diciendo visa, estoy diciendo permitir que esas personas que hoy día están en la irregularidad y que están significando un aporte no solamente al crimen organizado por vía de que le pagaron al crimen organizado para poder entrar, sino que también favorecen el transporte de armas y drogas y además significa mano de obra e incluso ejército para las organizaciones criminales. Entonces, estamos hablando de 200.000 personas en la absoluta clandestinidad e informalidad, es una cuestión sumamente riesgosa para el país. Y por lo tanto, la apuesta que tenemos que hacer es no migración o no migración, sino que migración regular o migración irregular. Sí, lo que pasa es que se ha querido regularizar, pero hay pasos no habilitados donde por ahí están permeando también personas que quieren llegar a nuestro país, que ingresan y no pueden ser, por ejemplo, reconducidos a Bolivia, porque no aceptan la reconducción. A eso voy, que existen condiciones objetivas. Y Perú ahora que ha endurecido también, a raíz de la misma situación de Venezuela, ha endurecido sus políticas y tampoco... El problema lo vamos a tener siempre, porque además tampoco es que la región ha invertido en la cooperación regional. Si aquí nosotros, Mercosur se acabó, Alianza del Pacífico no fluyó, UNASUR era un tiro al aire, PROSUR. La pregunta es, ¿en qué contexto, en qué foro, dónde los países van a converger en solución en este sentido? Yo veo este esfuerzo coordinado o esta reunión de países que piensan tan distintos sus gobernantes, como está sucediendo hoy día en la reacción frente a Venezuela, a lo que pasa en Venezuela, que quizás sea una oportunidad para que ese relato político contra Maduro vaya acompañado, por ejemplo, de mayor cooperación en materia de qué se hace con los flujos. Ahí se habla de las... Perdón. Sí, hay algo precisamente que vozaba en el día de ayer la vocera de gobierno, hablar de estas cuotas, de que los países pudiesen llegar a un consenso, los países del barrio, ¿no? Entendiendo que todos están alertados por esta eventual ola migratoria y establecer cuotas de ingreso de ciudadanos venezolanos y venezolanas. Sí. ¿Es plausible o no? Es decir, siempre es plausible. La pregunta es, cuando llegue el momento de definir las cuotas, por ejemplo, ¿cuál va a ser el criterio? ¿Qué es lo que define que un país tenga más o menos migración? Un criterio podría ser, bueno, ¿cuánta migración ya ha recibido? Entonces, los países que han recibido más migración quizás deberían entender que tienen un juego mayor en esto. Nosotros tenemos, según cifras, 700.000 ciudadanos venezolanos y venezolanas. ¿Usted dice que más? Mucho más, yo creo que mucho más. Entonces, perdón, porque además hay una gran cantidad de venezolanos que nosotros tenemos registrados como chilenos, porque son hijos de venezolanos, de chilenos que estuvieron allá. Venezuela fue un lugar de mucha acogida para los chilenos, así que hay una cantidad no menor de personas que llegaron de Venezuela, pero que en nuestros registros aparecen como chilenos porque tenían nacionalidad por sus padres. Pero vuelvo al tema de los criterios. Hay otro criterio que puede ser los países más ricos, llevan más gente. Los países que tienen más población llevan una proporción. La deuda histórica también es un argumento, es decir, un país que recibió acogida de Venezuela cuando sus nacionales salieron, también debería tener, pero la pregunta es, ¿dónde se va a afinar ese criterio? Y además, yo he sacado cuentas que en cualquiera de estos criterios, nosotros no nos deberíamos deshacer de muchos migrantes, así que tampoco no es que vamos a sacarnos cuotas de acá y las vamos a mandar para otro lado. Ya, porque algo que está sobre la mesa, equiparar un modelo europeo. Tenemos que finalizar, Rodrigo, pero a tu juicio,
Rodrigo, ¿por dónde debe ir el camino entonces? Yo creo entendiendo el diagnóstico que ya tenemos. Yo creo que Chile tiene que entender que tiene condiciones que no dependen de él, que definen una presión migratoria que no va a moderarse. Tenemos una realidad ya instalada en nuestro territorio que significa una gran cantidad de personas que están en la informalidad, y yo creo que hay que partir por una cosa esencial, y es dar una solución de regularidad a todas aquellas personas que ingresaron en forma clandestina y que están en condiciones de responder a ciertos perfiles que los hacen no peligrosos, y que significa pasar a esas personas a la legalidad. Eso no va a resolver el problema porque el Estado chileno partió echando a perder el problema hace mucho rato, pero es un inicio para poder resolver por lo menos lo que significa en el ámbito interno. Quiero dejar una sola cosa para la reflexión. Hoy día, en el entorno regional, territorial, en los colegios, en los territorios, en los vecindarios, en la comunidad en general, se están abriendo brechas importantes de integración, que significa que nosotros, en poco tiempo más, nos vamos a encontrar con bandas juveniles de ciertas nacionalidades, porque lo que estamos haciendo es preocuparnos mucho de la frontera y de a quienes vamos a expulsar, y no nos estamos dando cuenta de una realidad que se está gestando en nuestro territorio y que va a significar importantes trastornos en términos de cohesión social. Y el objetivo último de una política migratoria, más allá de las decisiones que uno tenga, lo que quiere y no quiere recibir, es precisamente la cohesión social. Bueno, es algo que tienen que estudiar, por supuesto, las autoridades, y también lo que tiene que ver en el sector de la frontera, que preocupa, mucho al gobierno en estos momentos. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Muy bien, y nosotros hacemos una pequeña pausa, pero ya estamos de vuelta.